Bueno, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a este caso clínico, ¿vale? Espero que os resulte muy interesante. Sin duda lo que busco es sorprenderos un poquito, sacaros de lo habitual, pero no os preocupéis porque no se me está yendo la cabeza, ¿vale? Son conceptos todos para el MIR y simplemente vamos a intentar jugar un poco a relacionar, vamos a jugar a la medicina. Bien, este caso que os presento se titula Mujer con debilidad y disnea, ¿vale? Se trata de una mujer de 55 años, sin antecedentes de interés hasta este momento, y viene a nuestra consulta, ¿no? Somos neumólogos, pero no entendemos muy bien por qué, viene a nuestra consulta por un cuadro de 2 meses de evolución, un cuadro subagudo, casi ya diríamos crónico, que consiste en febrícula vespertina todos los días, fiebre no muy elevada, y la señora no nos cuenta tampoco una clínica bacteriémica de que se ponga a tiritar, se ponga malísima, no, una febrícula tontorrona, casi que ni se da cuenta, ¿no? Es porque se pone el termómetro, no sé por qué se lo pone, pero se lo pone. La señora ha perdido 10 kilos de peso en los últimos 4 meses y además nos cuenta que tiene dificultad para subir escaleras o para levantarse de una silla. Y nosotros le decimos, bueno, pero ¿te ahogas? ¿O es que de verdad tus músculos no te responden? ¿Te intentas levantar de una silla o subir escaleras y no puedes? Y ella te dice, es que no puedo, es que no tengo fuerza en las piernas, en estos músculos de aquí para levantarme de la silla o para subir escaleras. No es que me ahogue, es que tengo debilidad. Y ya, para colmo, ¿no? El pobre neumólogo está diciendo, no da crédito, ¿no? Que hace esta paciente en mi consulta. Lo último que te cuenta es una cosa muy rara. Te dice, mira, me pasa una cosa muy extraña y es que con el frío los dedos de las manos, como si me pegaran así un corte, se ponen primero blancos, después azules y después rojos, ¿vale? Y en el momento en el que se ponen blancos me duele, ¿vale? Y después cuando se ponen rojos es como si me picara. Bueno, raro para ella, seguro que para vosotros a estas alturas no, ¿verdad? Esto está definiendo de libro, ¿el qué? Un Raynaud. Bueno, luego también nos cuenta artralgias, pero sin claros episodios de artritis. Me duele todo, pero nunca he tenido una inflamación franca de ninguna articulación. Bueno, resumiendo, seguimos sin entender qué hace esta paciente en la consulta de neumo, pero esta señora tiene un síndrome constitucional, febrícula, tiene claramente, ahora la vamos a explorar, pero parece que lo que cuenta es bastante claro una debilidad proximal de miembros inferiores y aparentemente simétrica, pero bueno, esto hasta que no la exploremos no lo sabremos bien. Cuenta un Raynaud y cuenta artralgias, perdón. Y finalmente, por fin, ¿no? El pulmón siempre decimos que semiológicamente es muy pobretón, ¿no? O te ahogas o toses. Bueno, pues ella se ahoga y tose, así que tiene motivos para estar en nuestra consulta. Dice que tiene disnea lentamente progresiva del mismo tiempo de evolución, ¿vale? Y además tos seca. Bueno, vamos a ver qué más nos cuenta y en este caso qué vemos en la paciente. Vamos a hacerle la exploración física. Constantes vitales. Está estable, tiene una tensión perfecta, 120/60, frecuencia cardíaca normal. Algo que no me gusta mucho es que estando tranquilita, sentada en nuestra consulta, le ponemos el pulsioxímetro y satura muy mal, satura el 90% basal. Y de hecho está un poquito taquipneica. Ya sabéis que la frecuencia respiratoria normal es entre 14 y 16. Hombre, no está a 40 respiraciones por minuto, pero está a 24, está un poquito taquipneica, ¿vale? Pero como dice en la diapositiva, sin uso de musculatura accesoria, no está fatalítica, ¿vale? Y algo que nos llama la atención son sus manos, ¿no? Porque el resto de la exploración es anodina, ¿vale? La auscultación cardíaca es normal, la pulmonar, disculpadme que no lo pone en la diapositiva, pero en la pulmonar se oyen crepitantes secos, ¿vale? Crepitantes muy, muy, muy secos, ¿vale? Y le vemos las manos y las manos nos llaman muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque son hiperqueratósicas, tienen fisuras en las palmas y también en los laterales de los dedos y tiene algunas grietas como si fueran sucias. Y lo primero que se nos ocurre es preguntarle, oiga, señora, ¿usted a qué se dedica? ¿No? Y ella nos dice, no, que va, yo soy administrativa, he trabajado toda mi vida de administrativa. ¿No? Porque llama la atención esas manos, parece como si fueran manos de mecánico, ¿verdad? Es una descripción perfecta y una imagen perfecta, podéis ver ahí, de las manos de mecánico. Perfecto.
Le exploramos la fuerza, ¿vale? Porque de momento lo que nos llama la atención son las manos, esa saturación basal un poco justa, ¿verdad? Para estar tranquila y sentada, saturar al 90% como que no nos gusta mucho. De hecho está un pelín disneica, un pelín taquipneica ahí en reposo. Nos llaman la atención las manos y vamos a explorar la debilidad. Os pongo ahí para que recordéis la escala de la debilidad de 5 puntos. 1 sería contracción que no desplaza la articulación, 2 sería que desplaza sobre plano, 3 que consigue desplazar contra gravedad, 4 contra resistencia y 5 es una fuerza normal. Pues ella tiene una debilidad de 3 sobre 5 de los músculos que justamente nos contaba, de los flexores de cadera. Por eso ella era incapaz de levantarse de una silla o de subir unas escaleras. Así que tenemos a una señora que viene por síndrome constitucional, febrícula de 2 meses de evolución, ¿vale? Que tiene estas artralgias, ¿vale? Así un poco inespecíficas y tiene disnea, ¿vale? Básicamente esto es lo que tenemos, ¿vale? Y un Raynaud. Bueno, seguimos haciendo pruebas y vemos esta radiografía de tórax. Madre de Dios, yo creo que no hay que ser muy experto, ¿verdad?, para darse cuenta de que este pulmón no es normal, ¿verdad? Si analizamos, como nos dicen los radiólogos en la carrera, ¿no? La famosa frase de radiólogo de para interpretar una radiografía de tórax hay que seguir siempre la misma dinámica, ¿no? Ese es el gran consejo que aprendimos todos de radiología, ¿verdad?, en la carrera. Y por si fuera poca enseñanza, el radiólogo te daba un segundo consejo, segundo y último en mi experiencia, no sé si a vosotros os dieron alguno más. Te dicen, es más, cada uno tiene su propia sistemática, encuentra la tuya y hazlo siempre igual, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo la sistemática, que además te recomiendan que sea en zigzag, ¿vale?, para no dejarte nada. ¿Qué es lo que vemos? Pues es que, chicos, no hay que ser ni sistemático. Este pulmón está plagado ¿de qué? De un patrón intersticial de libro. ¿Cómo es el patrón intersticial? Pues como hemos dicho en clase muchas veces, retículo nodulillar. ¿Y esto qué es? Reticular, rayitas, nodulillar, puntitos. Así hablando en cristiano no radiólogo, ¿vale? No hay duda, esto no es un patrón alveolar con broncograma aéreo. Esto no es ningún otro patrón más que un patrón intersticial, además difuso, quizás de predominio en lóbulos inferiores, pero yo diría que difuso, ¿no?, que está por todas partes. Le hacemos una analítica bastante básica en la que vemos que los iones están en rango, la función renal es normal, tiene la GOT un pelín elevada, la LDH también un poquito elevada, pero el resto del perfil hepático es normal. Y en el hemograma y en la hemostasia no hay alteraciones. Y ahora nos formulan una pregunta. ¿Cuál crees que es la mejor prueba a realizar a continuación? ¿Una biopsia pulmonar por videotoracoscopia? ¿Una biopsia pulmonar por fibrobroncoscopia? ¿Ampliar una analítica con CK, aldolasa, anticuerpos sintetasa y pruebas de función respiratoria? ¿O solo las pruebas de función respiratoria? Bueno, yo creo que esta pregunta en realidad es bastante sencilla a estas alturas, solo por técnica de examen, ¿no? Aunque andemos un poco perdidos acerca de cuál puede ser el diagnóstico de esta paciente, que supongo que no, ¿no? Debilidad, un patrón intersticial, en fin, fenómenos de Raynaud, ¿no? Yo creo que ya sabéis por dónde van los tiros, pero simplemente por pura lógica, por pura técnica de examen, ¿qué voy a hacer primero? ¿Una simple y llana analítica o me voy a poner a biopsiar todos los músculos y todos los órganos de su cuerpo? Pues obviamente la 3 es la correcta, ¿no? Y ahora hablamos un poco de qué es lo que se ve cuando ampliamos la CK, la aldolasa y los anticuerpos sintetasa, pero esto es lo que vemos en las pruebas de función respiratoria. Encontramos una FEV1 rigurosamente normal, ya sabéis que todo neumo en cuanto a valores de función respiratoria tiene que estar entre el 80 y el 120% del valor teórico predicho para un paciente de esa edad, talla y sexo, y en este caso el FEV1 es del 95%. La capacidad vital forzada está claramente baja, del 45%, y el índice de tifeno es normal. Y la DLCO, que tiene que estar entre 80 y 120%, está baja, ¿no? Está en 45, está realmente muy baja. ¿Qué significa que este paciente tenga la DLCO baja? Os recuerdo, chicos, que la DLCO lo que mide es la capacidad de difusión, ¿vale? Es la prueba que tenemos para medir la capacidad de difusión, ¿vale?
Os recuerdo que las enfermedades que más provocan un trastorno de la difusión son aquellas que rompen superficie de intercambio. Necesito romper superficie de intercambio para verdaderamente tener un problema de difusión. ¿Cuál es la superficie de intercambio? Alveolo, intersticio y capilar. Si yo rompo alveolo, si yo rompo intersticio y si yo rompo capilar, tendré una difusión baja. ¿Qué enfermedad rompía el alveolo? El enfisema. ¿Qué enfermedad rompía el intersticio? Las intersticiales, el problema que nos ocupa ahora. ¿Qué enfermedad rompe el capilar? El TEP y la hipertensión pulmonar. Por tanto, esas y solo esas, que no os engañen chicos, son las enfermedades que bajan la difusión. Como digo, la difusión la medimos con la DLCO. ¿Por qué? Porque la DLCO es la mejor prueba para estimar cómo está mi superficie de intercambio. Fijaros, para entender esto tenemos que recordar cómo se hace esta prueba. Yo le daba a mi paciente una mezcla de gases, entre ellas llevaba CO, monóxido de carbono, y le digo al paciente, venga, inspira, haz un poquito de apnea, mientras haces apnea parte del CO difunde y expira. Miras lo que ha expirado y de forma indirecta sabrás lo que ha difundido, ¿vale? ¿Por qué el CO? Pues porque tiene una capacidad de difusión muy similar a la del oxígeno, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos que la DLCO está baja, por tanto, o enfisema o intersticio o capilar, y por otra parte sabemos que tiene un patrón claramente restrictivo, tifenó normal, ¿no? Eso descarta por completo la enfermedad obstructiva y ya sabéis que lo que define al pulmón restrictivo es un pulmón muy duro, muy poquito distensible, ¿no? Por la razón que sea. Por lo tanto, aunque se llene poco, ¿vale? Y por tanto se vacía poco, se vacía a una velocidad normal. Esa era la clave del asunto, ¿vale? Por lo tanto, si se vacía a una velocidad normal, ¿qué es lo que va a estar más alterado? ¿Capacidades y volúmenes o flujos? Os recuerdo que flujo es volumen por unidad de tiempo. Capacidades y volúmenes. Los flujos van a estar completamente intactos, porque no es un pulmón lento para expirar, expira a una velocidad normal. Por lo tanto, lo que define al patrón restrictivo son capacidades y volúmenes bajos. Capacidad vital forzada baja, es verdad que no es lo que define al patrón restrictivo, porque para hablar FETEN de un patrón restrictivo en realidad necesito una pletismografía para calcular la capacidad pulmonar total, ¿vale? Pero asumimos, aunque no tenemos ese dato, asumimos que efectivamente, además es que no puede ser otra cosa, ¿verdad? Que es un patrón restrictivo con trastorno de la difusión, que es lo que tiene cualquier intersticial. Es decir, que aquí solamente me está reforzando que las pruebas de función respiratoria son las esperables para un paciente con enfermedad intersticial, no me está diciendo mucho más. Bien, entonces en aquella pregunta hicimos estas dos cosas, ¿no? Hicimos analítica, completando un poco algunas cosas, como por ejemplo la CK, la aldolasa, y por otra parte hicimos las pruebas de función respiratoria. ¿Qué encontramos en la analítica? Pues yo creo que lo que esperábamos, ¿no? Encontramos una aldolasa y una CK elevadas y encontramos un anti-IgO1 elevado. Bueno, ¿cuál de las siguientes le parece incorrecta en cuanto al síndrome sospechado? El patrón intersticial más frecuentemente encontrado es el de neumonía intersticial usual. Para el diagnóstico es necesaria la biopsia muscular. La resonancia puede ayudar a guiar la zona de biopsia muscular. En este caso, dada la afectación pulmonar extensa, se debe iniciar dosis altas de corticoides, bolos de 1 miligramo kilo, y posteriormente añadir un inmunosupresor para reducir la dosis de corticoides. Bueno, ¿qué pensáis, chicos? ¿Qué os parece? Nos preguntan por la incorrecta. ¿Qué creéis que tiene este paciente? Yo creo que ya lo tenéis bastante claro, ¿no? Este caso igual había cuadrado muy bien en la asignatura de reuma, ¿no? Pero os lo pongo aquí en neumo para que veáis, bueno, pues la transversalidad del MIR, ¿no? De la asignatura, ¿vale? Para que relacionéis conceptos y cuando estudiéis reuma os acordéis de mí, os acordéis de neumo, ¿vale? Y de las patologías intersticiales. Estamos hablando de un síndrome antisintetasa, ¿vale? En general, ¿cuál es la incorrecta? La incorrecta va a ser la 1, porque en general cualquier enfermedad autoinmune, ¿vale? Cualquier colagenopatía o cualquier enfermedad autoinmune que dé un patrón intersticial, ese patrón intersticial
con más frecuencia es siempre una NINE, una neumonía intersticial no específica. Chicos, si os queréis quedar con algo de todo este caso clínico que os estoy contando, esto es sin duda lo más importante, porque nos lo han preguntado en el MIR. Pregunta así, directa, de estas teóricas que ya casi no hay en el MIR, que todos son casos clínicos gigantes. La pregunta era, ¿cuál es el patrón pulmonar, el patrón histológico más frecuente en las enfermedades intersticiales secundarias a enfermedades autoinmunes? Todo el mundo cayó y dijo NIU. Pues no, la NIU es la segunda más frecuente. La más frecuente es la NINE, ¿vale? Si queréis quedaros solo con una cosa, quedaros con esto. Pero bueno, el caso es muy chulo, ¿no? Quedémonos con todo. Y todo lo demás es cierto, ¿vale? La paciente tiene claramente una miopatía, una miositis inflamatoria probablemente, ¿no? Tiene enzimas hepáticas, enzimas musculares elevadas, tiene la CK, la aldolasa, todos estos son datos de miositis inflamatoria, ¿vale? Por lo tanto, aquí va a ser mucho más rentable la biopsia muscular que la pulmonar, ¿vale? La biopsia muscular nos va a dar el diagnóstico, la biopsia pulmonar que nos va a dar NINE, NIU, pero eso no es diagnóstico, ¿no? Por lo tanto, en este caso no sería tan necesaria hacer una biopsia transbronquial, una criobiopsia, una biopsia por videotracoscopia, no sería tan necesario. Aquí sería mucho más rentable irnos a por el músculo, porque este sí que nos va a dar el diagnóstico, ¿vale? Es completamente cierta la opción 3, lo habréis dado en reuma, ¿verdad? A veces si uno no sabe muy bien dónde pinchar, en plan, sí, bueno, tiene debilidad, pero no tengo claro de qué grupo muscular estamos hablando. Bueno, pues puedes hacer una resonancia y aquel músculo que esté más edematoso, pues obviamente va a ser a por el que me voy a ir para la biopsia. Por otra parte, efectivamente el tratamiento son bolos de corticoides, sobre todo en los casos como estos en los que hay una afectación pulmonar extensa, pero ya sabéis que los cortis son maravillosos, ¿no? Jamás yo creo que serán poco efectivos, el problema es que a largo plazo no se pueden mantener, ¿no? Porque tienen muchísimos efectos adversos. Por lo tanto, tenemos que encontrar otros inmunosupresores que nos permitan bajar la dosis de corticoides, ¿no? Al margen de que efectivamente vaya a necesitar bolos en el momento agudo. Ahora vemos qué inmunosupresores podemos poner. Efectivamente, lo que tiene esta mujer es un síndrome antisintetasa, ¿vale? Enfermedad que veis en reuma, pero que no olvidéis que básicamente el síndrome antisintetasa necesita para el diagnóstico tener anticuerpos antisintetasa, que hay varios, pero bueno, el más típico es el anti-Jo1, y tener una miopatía inflamatoria. Eso es necesario. Lo demás puede ser accesorio, pero para el diagnóstico necesito sí o sí estas dos cosas. ¿Qué ocurre? Que la enfermedad intersticial es súper frecuente, ¿vale? ¿Qué otras cosas puede haber? Pues puede haber artritis, puede haber las manos de mecánico, puede haber un Raynaud. Yo os he puesto el caso tipicazo, ¿vale? Que tiene todo, para que tengáis una foto mental de ello, ¿vale? De hecho, chicos, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, la EPID, es muy frecuente que se añada a estos pacientes y por desgracia esto es lo que va a dar el mal pronóstico, va a ensombrecer mucho el pronóstico de estos pacientes. Como hemos dicho, en este caso, aunque haya una enfermedad intersticial en toda la enfermedad sistémica de la antisintetasa, realmente no va a ser lo más rentable porque, insisto, me va a dar NINE, NIU, pero ¿y qué? ¿No? Eso no es diagnóstico, sobre todo teniendo, como digo, algo más accesible y que sí que va a ser diagnóstico, como es la biopsia muscular. ¿Podemos hacer un electromiograma? Claro que sí. El electromiograma me va a dar información pues acerca de por qué tiene debilidad, ¿no? Es decir, es un patrón miopático, como en este caso, es más una neuropatía, es más una primera motoneurona, no lo sé, ¿no? ¿Por qué tiene debilidad mi paciente? Obviamente, en este caso en el que lo que me falla no es ni la primera ni la segunda motoneurona, sino que lo que me falla es el músculo, vamos a encontrar un patrón miopático. Y el tratamiento, insisto, bolos de corticoides a dosis altas, 1 o 2 miligramos kilo, y como los cortis no los podemos tener eternamente, tendré que poner un inmunosupresor para quitar esos corticoides.
¿Cuál? Pues aquí os pongo un poco los más preferidos, por así decir. Azatioprina, metotrexate, micofenolato, ciclosporina. Se puede usar combinación de varios. Por ejemplo, es muy frecuente el uso de azatioprina y metotrexate. También se pueden poner inmunoglobulinas, ¿vale? Si el paciente, en los brotes me refiero, también para ahorrar un poco la utilización de corticoides. También rituximab y tocilizumab, que os recuerdo que es una antiinterleuquina 6. Y también en los casos muy graves se puede hacer una plasmaferesis y también se puede poner ciclofosfamida en pacientes con un brotazo pulmonar muy importante, ¿vale? Bueno, pues ya para terminar, simplemente un breve repaso de lo que nos ocupa el neumo, ¿no? Porque es verdad que este síndrome lo habréis estudiado más en reuma. Acerca un poco de las intersticiales en patologías autoinmunes. Bien, primero, ¿cuáles son las autoinmunes que con más frecuencia dan una enfermedad pulmonar intersticial? Sin duda, el que hemos visto ahora, por eso lo hemos visto, el Sjögren y la esclerodermia, ¿vale? Esos tres serían los que con más frecuencia lo dan, ¿vale? No sé si os queréis hacer un post-it en la asignatura de reuma para recordarme a mí un poco, pues estas serían las tres. Os recuerdo que en este caso, insisto, lo más rentable no es ir a por el pulmón, porque el pulmón nos va a dar, lo he dicho ya muchas veces, perdonad que sea tan pesada, pero quiero insistir, el pulmón no nos va a decir mucho, nos va a decir NINE, NIU o lo que sea, pero no nos va a dar el diagnóstico. En este caso me tengo que ir a por biopsias que sean más rentables, ¿no? Como en este caso músculo, o en otros casos pues será riñón, piel, lo que sea, ¿vale? Lo que sea. ¿De acuerdo? Y buscar también los anticuerpos específicos de cada una de estas enfermedades. Con esto, con estas tres cosas, con la clínica compatible sistémica que le corresponda a cada enfermedad, con los anticuerpos que le corresponda a cada enfermedad y con una biopsia no pulmonar, probablemente no pulmonar, ¿vale? Con estas tres cosas tengo el diagnóstico. Insisto, si queréis acordaros solo de una cosa, acordaros de la última frase de este caso clínico. El patrón intersticial más frecuente en cualquier enfermedad autoinmune que dé una enfermedad intersticial es la NINE. ¿Vale? Bueno, pues nada más, chicos, espero que os haya hecho pensar un poquito, que os haya, no sé, distraído un poco de la monotonía del estudio y nada, mucho ánimo y nos vemos pronto en otro caso clínico. No sé